Muy buenas tardes, continuando con la temática de fisiología respiratoria. En el día de hoy estaremos hablando de 4 temas bastante interesantes, que son alteración del intercambio gaseoso, ventilación a presión positiva y gasto cardíaco. Bueno, en condiciones normales y fisiológicas, todo ser humano de nuestra atmósfera respira una cantidad de oxígeno que ésta llega a nuestro sistema respiratorio, llega a nuestro parénquima pulmonar, pasa la membrana alveolo capilar, llega hasta los tejidos del oxígeno y posteriormente sale el dióxido de carbono, llega hasta el alveolo y posteriormente es expulsado a la atmósfera. De esta manera se genera el intercambio gaseoso. Cualquier alteración que se me presente a nivel de la membrana alveolo capilar va a interferir con este intercambio gaseoso. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver las patologías por hipoxemia, por hipercapnia y por hipocapnia. Entonces, definimos hipoxemia a la disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Y esta hipoxemia se me divide en cinco grandes grupos, que es la hipoxemia por disminución de la presión inspirada de oxígeno, hipoxemia por hipoventilación, hipoxemia por difusión, hipoxemia por alteración de la relación ventilación-perfusión e hipoxemia por alteración del Shunt o cortocircuito. Bueno, la hipoxemia por la presión inspirada de oxígeno la podemos ver de la siguiente manera. En condiciones normales, sobre el nivel del mar, que hay una atmósfera de 760 milímetros de mercurio, podemos observar que la presión alveolar de oxígeno es de 109 milímetros de mercurio, la presión alveolar arterial de oxígeno es de 99 milímetros de mercurio en condiciones normales. Si esta persona que está a nivel del mar es trasladada de golpe enseguida a lo más alto del Everest, vemos como la presión atmosférica ya es mucho menor y cómo se me afecta la presión alveolar de oxígeno, que cae a 31 milímetros de mercurio, y la presión arterial de oxígeno, que cae a 21 milímetros de mercurio. Estas grandes diferencias me ocasionan que esta persona pueda fallecer de inmediato por una disminución muy alta de la presión arterial de oxígeno. ¿Listo? Pero claro, hay unos montañistas que llegan hasta el monte Everest, se acondicionan físicamente y se aclimatizan, pero claro, ¿cómo lo hacen? Tienen que aumentar la producción de eritrocitos y claro, la misma isquemia a nivel renal que se produce, esto hace que se me estimule el factor eritropoyético renal y va a nivel de la médula ósea para que se me produzca mucho más hemoglobina. Entonces claro, de esta forma es como se acondicionan estas personas, pero así de golpe cualquier persona que suba al monte Everest sin aclimatarse puede sufrir grandes consecuencias. Bueno, la presión inspirada de oxígeno, estemos donde nos encontremos, sea en el monte Everest, sea en Bogotá, sea a nivel del mar, siempre va a ser 21%, eso nunca va a cambiar. Pero claro, vamos acá a lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo, que nosotros acá de una forma muy hipotética disminuimos al 10% la presión inspirada de oxígeno sobre el nivel del mar, vemos cómo la presión alveolar de oxígeno me disminuye al 31% a 31 milímetros de mercurio y la presión arterial de oxígeno me disminuye a 21 milímetros de mercurio. Miren la diferencia que hay, esta persona también puede fallecer de inmediato, pero esto es algo hipotético porque esto nunca va a cambiar. Entonces vemos cómo es inversamente proporcional, claro, a mayor altura, menor presión atmosférica. Y de esta manera es que se me genera hipoxemia por disminución de la presión inspirada de oxígeno. Bueno, otro tipo de hipoxemia es por hipoventilación. Bueno, en cualquier circunstancia que se me presente una disminución alveolar de oxígeno como consecuencia de un aumento de la presión alveolar de CO2, siempre y cuando estemos con una presión inspirada de oxígeno del 21%, y que sea constante y a un volumen constante, podemos observar que me sube la presión alveolar de CO2 a 60 milímetros de mercurio. Con solo subir la presión alveolar de CO2 se me presenta una hipoxemia. Y claro, esta hipoxemia la podemos ver reflejada acá de la siguiente manera, como la presión alveolar de oxígeno me disminuye de 89 milímetros de mercurio y la presión arterial de oxígeno me disminuye a 79 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar. Entonces vemos, claro, que cuando hay aumento de la presión alveolar de CO2, hay disminución de la presión alveolar de oxígeno. Y claro, ¿de dónde salen estas fórmulas? ¿De dónde sale la presión alveolar de CO2? La presión alveolar de CO2 es igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno, que es 21%, menos la presión alveolar de CO2, sale esta fórmula. Y la presión arterial de oxígeno es igual a la presión alveolar de oxígeno
menos la diferencia alveolo arterial. Entonces de aquí salen estas fórmulas y aquí vemos cómo se me genera hipoxemia de estas dos maneras. Bueno, ahora, hipoxemia por difusión. Las hipoxemias por difusión se me presentan más que todo por patología, ya sea que me afecten directamente la membrana alveolo-capilar. ¿Ya? ¿Por qué? Estas patologías como la neumonía, como los edemas alveolares y los edemas intersticiales y el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, claro, la membrana alveolo-capilar, como en condiciones normales de 3 micras y me facilita el intercambio gaseoso por difusión, pasa mucho más fácil el oxígeno y sale el CO2, claro, como es más gruesa y se me dificulta más porque hay líquido a nivel de la membrana alveolo-capilar por el edema intersticial que se me presenta, entonces se me va a presentar una disminución de la difusión del oxígeno, porque claro, tiene que pasar líquido y tiene que llegar hasta la sangre para que posteriormente sea trasladada por la hemoglobina. Y bueno, desde esta manera vemos que se me presenta hipoxemia por difusión, por las patologías. Y claro, por difusión, uno quien es dentro de la ley dentro de las leyes de los gases, la ley de Fitt es la más importante en cuanto a difusión a nivel de la membrana alveolo-capilar. Otra causa de hipoxemia es alteración en la relación ventilación-perfusión. A nivel de la relación ventilación-perfusión tiene que ser directamente proporcionales porque tiene que haber una oxigenación adecuada y una perfusión óptima. Entonces, claro, podemos observar que hay alteración de la perfusión mayor a 1 cuando hay trastornos ya sea tipo tromboembolismo pulmonares y relación ventilación-perfusión menor a 1 en patologías como neumonía. Claro que también se me presentan de esta manera hipoxemia en el paciente. Y claro, hay relaciones ventilación-perfusión igual a 0 cuando hay disminución de la ventilación y disminución de la perfusión. Y relación ventilación-perfusión cuando me tiende al infinito cuando no hay ni ventilación ni perfusión. Entonces, claro, también podemos observar relaciones relación ventilación-perfusión baja y relación ventilación-perfusión alta. De esta manera, bueno, en las bajas podemos encontrar que hay alvéolos pocamente perfundidos y en las bajas y en las altas podemos ver que los alvéolos están bien perfundidos. Entonces, de esta manera y de estas alteraciones de las relaciones ventilación-perfusión, ya sea porque hay poca ventilación y porque no hay ventilación y porque hay óptima perfusión, entonces vemos cómo se me presentan las hipoxemias de manera progresiva en los pacientes. El Chunts, alteraciones del Chunts, la patología que se me comporta como un Chunts netamente es la patología, son las atelectasias. Entonces la atelectasia, claro, como no hay ventilación, hay ausencia de ventilación, pero hay una óptima perfusión, siempre se me comporta como un Chunts netamente. Claro, hay otro tipo de Chunts, no netamente tiene que ser el Chunts fisiológico que se me presenta porque el 4% del gasto cardíaco no me hace parte del intercambio gaseoso. Hay un Chunts netamente también a nivel cardíaco, cuando hay patologías cardíacas, que hay un cortocircuito, ya sea de derecha a izquierda, y toda esa sangre arterial se mezcla con la sangre venosa y vemos los pacientes netamente con hipoxia. Entonces, claro, eso es algo que vemos netamente acá. Entonces, estas son las relaciones o las alteraciones que se me presentan por hipoxemia en con las diferentes patologías. La hipercapnia y la hipocapnia, desde el punto de vista de fisiología respiratoria, cuando tenemos un paciente expuesto a ventilación mecánica, nosotros podemos observar si esa ventilación que le estamos administrando al paciente y ese volumen que le está llegando al paciente es óptimo, lo podemos calcular de una forma muy subjetiva mediante los gases arteriales, que es donde podemos observar cómo está el CO2 a nivel arterial y vemos, y ahí sí podemos hablar de las diferentes patologías como hipercapnia o hipocapnia. Claro, el CO2 también lo podemos nosotros, la velocidad del CO2 también nosotros la podemos medir con el paciente conectado a una ventilación mecánica, de modo que de esa manera, de modo exhalatoria, ahí también lo podemos medir el CO2. Entonces hay patologías donde podemos hablar de hipercapnia cuando hay obstrucciones de la vía aérea o patología de la elasticidad del parénquima pulmonar. O también podemos hablar de hipocapnia en pacientes cuando son sometidos a anestesia y se le da un buen plano anestésico. Entonces, estos pacientes también pueden caer en hipocapnia y nosotros también lo vamos variando con respecto al volumen tidal, vamos jugando ahí. Entonces, estas son las condiciones por las cuales hay alteración del intercambio gaseoso.